Bienvenidos a nuestro programa de fe. Esto es Palabra de Fe. Bienvenido, Mario. Muy bienvenidos y reciban una gran bendición de parte del Señor y la palabra de nuestro pastor. Amén, 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 amén. Tenemos allí, Mario, los medios de comunicación. Sí, por días y horarios de reunión manda un mensaje al 093 36 46 85. Repito, por días y horarios de reunión manda un mensaje al 093 36 46 85. Por pedidos de oración 093 36 46 85 y también vía WhatsApp. Pedí amistad al Facebook Ministerio Luis Miravalles. Allí encontrarás materiales y enseñanzas para edificar tu fe. También en el muro encontrarás los videos de los programas. Acordate, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los programas se suben a YouTube, los podés ver en nuestro canal Ministerio Luis Miravalles, por nuestra radio online www.radiopalabradefe.com. Podés escuchar el programa grabado hoy a las 22 horas y mañana a las 6 de la mañana y a las 12 del mediodía www.radiopalabradefe.com. Muy bien, en esa dirección allí tú podés recibir los programas, allí salen grabados por este, por la radio online, obviamente. Allí tenés música, ¿sí? Vos la conectás, allí ponés la dirección en el buscador www.radiopalabradefe.com, o entrás en Play Store allí, y pones en Play Store allí Radio Palabra de Fe, e instalás en tu teléfono la radio online, ¿eh? Tenés allí la música, tenés alabanza, todo, no hay corte, ¿eh? Alabanzas todo el tiempo y adoración, y bueno, palabra de fe, ¿sí? Estamos en vivo ahora en el Facebook, ¿sí? Se había cortado, algo había sucedido. Bueno, ya estamos en vivo. Vamos entonces a la palabra, esta palabra preciosa que el Señor tiene para ti el día de hoy, ¿eh? Y bueno, esta palabra, como hablamos en el programa del pastor Barbero, es una palabra para la iglesia, ¿sí? Es una palabra que muchas veces nosotros podemos hacer cosas y no sabemos el significado, o tal vez, bueno, a mí me enseñaron que lo hacemos así o se hace de esa manera, y bueno, siempre se hizo así, realmente. ¿Usted sabía que en la iglesia también hay paradigmas? Sí, en la iglesia hay paradigmas. Nadie sabe cómo llegó eso ahí, y si llegó de alguna manera, obviamente, la seguimos haciendo porque siempre se hizo de esa manera, ¿sí? Eso es un paradigma, realmente. Bueno, hay también enseñanzas que han sido también mal interpretadas a lo largo de la historia, realmente, ¿sí? Quiero hablar de la cena del Señor. Y sí, está en Primera de Corintios, en el capítulo 11. Y quiero empezar en el verso 17. De Primera de Corintios, capítulo 11. Y Pablo dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabo en esto? No, os alabo. Verso
27. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Escuche, indignamente, ¿sí? ¿Qué pasaba aquí? Habían divisiones. Habían divisiones. Vamos a ir un poquito más atrás allí a Primera de Corintios en el capítulo 3. Y Pablo está mostrando un poquito qué pasaba en esta iglesia de Corintios. Ahí va a tener un pantallazo más amplio de la situación. Primera de Corintios, capítulo 3, desde el principio en el verso 1 dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué pasaba allí? Habían divisiones. Algunos decían, bueno, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos. Habían divisiones. Y algunos, bueno, se sentaban en las mesas y recuerden, era una cena. No es lo que es hoy compartir la cena del Señor, una copita pequeña de vino y un pedacito de pan. No, comían, se juntaban para comer. Y algunos se juntaban diciendo, oh, yo soy de Pablo, me siento acá, y yo soy de Apolo y me siento allá. Y bueno, y algunos se apuraban y se comían todo. ¿Por qué? Porque claro, todo se servía en grandes mesas. Entonces tú tenías que ir a tomar tu comida allí y apresurarte realmente a comer. Y estas divisiones hacían de que algunos se comían todo y otros se tomaban todo. Y estos no eran ni de Pablo ni de Apolo, eran de la Mona Jiménez. Porque se tomaron todo el vino. ¡Qué tremendo! Claro, se servían el vino. Y dice Pablo, yo no los puedo alabar por lo que están haciendo. Yo no puedo decir que lo que están haciendo está bien. Escuche, iglesia. Y quiero que usted entienda allí del otro lado. La cena del Señor tiene como objetivo principal. Escuche, principal, terminar con las divisiones, con las contiendas, los celos y las disensiones. Ese es el objetivo principal de la cena del Señor. Bueno, algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, y se habían dividido unos por un lado, otros por otros. Por un lado, otros por otro. Y bueno, y allí habían cosas tremendas, dice. Y Pablo dice aquí que de manera que cualquiera que comiese este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Qué es eso? Ser culpado de la sangre y del cuerpo de Cristo. Bueno, ¿qué es la cena realmente del Señor? ¿No, verdad? Es recordar el pacto. Es nada más que eso. Recordás el pacto y las cosas que el Señor te enseñó. Esa es la cena. ¿Qué es comer la cena indignamente? Bueno, es esto. Es que hay divisiones en la iglesia y estás tomándola indignamente. ¿Por qué? Porque Cristo murió por una iglesia. No murió por una denominación, no murió por una religión, no murió por los pentecostales, no murió por los bautistas, no murió por los católicos, murió por un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces cuando usted festeja la cena, usted festeja la unión del cuerpo de Cristo.
Porque algunos dicen y toman este pasaje erróneamente, hermano, y yo se los voy a poner ahora y algunos se me van a enojar y me van a cambiar de canal. Bueno, cambia ahora, así no se enoja. Escuche bien. Mire esto, te la predican así la cena del Señor. De manera que si cualquiera comiera indignamente y bebiera de la sangre, y que se pruebe cada uno a sí mismo. Entonces vos decís, ay, le hablé mal a mi esposa esta mañana, no puedo tomar la cena del Señor. Oh Dios, fulanito, el hermanito no sé cuánto. Entonces decís de otra manera esto, y te lo voy a ilustrar con otro pasaje bíblico, ¿no verdad? Esto está bueno. Llegaron a una mujer en el acto del adulterio delante de Jesús. Y venían con las piedras y la querían apedrear. Y Jesús los miró y le dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, mientras que él escribía en el suelo algunas cosas. Y dice que la conciencia de ellos les acusó y fueron tirando las piedras de a uno, desde el más pequeño hasta el más grande, de los más jóvenes hasta los más viejos. Bueno, ¿qué estaba escribiendo Jesús en el suelo? Bueno, Jesús estaba escribiendo la ley, estaba escribiendo los mandamientos. Y ellos vieron allí, pero yo no cumplí este poquito, y tal vez este otro poquito, porque es imposible cumplir la ley, mi hermano. Es imposible para el ser humano cumplir la ley. Entonces se fueron uno de a poquito. Y bueno, ¿no es eso a veces que nos enseñan en la iglesia? Usted no tome la cena si está en pecado. Entonces vos si estás en pecado, no podés tomar la cena. Pero ¿qué pecado? ¿Qué pecado? ¿Vos sabías que todos los pecados son iguales para Dios? Desde el más chiquitito así hasta el más gigante de los pecados están en el mismo rango. Tú sabías que si buscas allí en Gálatas, buscas en Efesios, escúchame, la gritería y la fornicación, que es un extremo y el otro, es lo mismo, está en el mismo versículo, mi hermano. Y fíjate, la glotonería está en el mismo versículo que la fornicación. Capaz que el pastor se comió 3 platos de guiso y no puede participar en la Santa Cena. Pero con el dedo índice le dice al hermanito, usted no puede participar, hermanito, porque usted tal cosa. Escuche, mi hermano, ese no es el objetivo de la cena. Nos han enseñado toda la vida la misma cosa. Todos los días lo mismo. En toda iglesia que he ido, lo mismo, Señor. Y ¿sabe una cosa? Así no está la Escritura. La Escritura no dice eso. La cena es ¿para qué? Para unir el cuerpo de Cristo, mi hermano. Ese es el verdad. La verdad significado de la cena es para unir el cuerpo de Cristo. Entonces, dice lo siguiente, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa, o sea, póngase en el pacto, deje las divisiones, deje de ser de fulanito, de menganito y ore por el cuerpo de Cristo. No, escuche, si algún líder le erró, hermano, en una punta, un punto, en una coma, fulanito dijo acá, menganito dijo lo otro, hermano, ese es el problema del líder. Dice que los maestros van a tener mayor condenación, mi hermano. Van a ir delante de Jesús y le van a decir, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús le va a decir, no te conozco, hacedor de maldad. Pero no le dice eso a la iglesia. La iglesia recibió los milagros. La iglesia recibió la sanidad. La iglesia recibió una cantidad de cosas. Eran los líderes que estaban mal. ¿No, verdad? Dios envió a su hijo ¿para qué? Para morir por un cuerpo. No por su denominación, porque algunos dicen, si no venís acá no sos salvo. Solo acá te salvás. Te lo dicen con otras palabras, no te dicen directamente, pero son unos hipócritas, ¿entiendes? Entonces, allí está la cosa. Pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan si realmente ama a su hermano y está unido a él en el espíritu, mi hermano. En el espíritu. Y si usted va a una iglesia donde hay problemas, mi hermano, ore para ir a otra. Es simple. Vaya hacia otro lugar. O si no, ore para que se vaya y que causa el problema en ese lugar. Porque Dios se manifiesta donde está unido el cuerpo de Cristo. Donde se manifiesta el pacto de la sangre, mi hermano. Allí se manifiesta.
¿Entiende? En ese lugar, cuando dos están de acuerdo, el Señor se manifiesta, hermano. Pero no se manifiesta en un lugar donde están todos peleados, divididos. Allá en Apolo acá, y de Pablo de este lado, y fulanito de allá. ¡Ay, los pentecostales! ¡Ay, los bautistas! ¡Ay, los católicos! No, mi hermano, ore por su hermano cristiano nacido de nuevo, hermano. ¿Quién es el nacido de nuevo sino el que cree que Jesús es el Cristo, mi hermano? Por ese ore, júntese con ese, hermano. ¿Sí? Deje un poquito de lado lo que son las diferencias. Y dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir que el cuerpo de Cristo es uno, juicio come para sí, mi hermano. No es que vos te peleaste con tu esposa y no podés tomar la santa. No, entonces no hagas nada, porque obviamente vos no necesariamente te dobla el Espíritu Santo cuando estés compartiendo la cena. Si tu esposa te relajó por la mañana, perdonala automáticamente, deja la cena para otro día. Qué peleadores que son, hermano. Escucha una cosa. Ahora, digo, por lo cual hay muchos entre enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Por qué? Porque cuando hay división en el cuerpo de Cristo, hermano, a ver si usted me entiende esta parte. Cuando hay división en el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo no puede estar. No puede operar. ¿Y qué opera en una iglesia donde está dividida? Enfermedad y muerte. ¿Me entiende? Enfermedad y muerte. Es simple. No es que usted por tomar el pancito y la copita en la Santa Cena, usted se va a enfermar si no le pidió perdón a su esposa porque lo habló mal en la mañana. ¿En qué cabeza cabe? ¿Me entiende? No. Está hablando de espíritus de opresión, espíritus demoníacos que operan en lugares donde hay muchas divisiones. Porque toman ocasiones los espíritus, hermano. ¿Entiende? Más siendo juzgado, escúcheme, mire, fíjese acá. Y si, verso 31, 1 Corintios 11:31. Dice así. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo vaya. ¿Qué estaba pasando acá? Bueno, como dije hoy, se juntaban y eran distintos grupos. Unos querían más, unos tenían más derechos que otros, ¿sí? Y dice Pablo aquí, escuchen, examínense ustedes, sean de un mismo sentir, dejen la contienda, dejen las divisiones, dejen los celos, dejen todo eso de lado y examínense ustedes mismos para que no sean juzgados. ¿Quién los juzga? La palabra de Dios. Mas siendo juzgados, ¿por quién? Por la palabra de Dios, somos castigados por el Señor. Y acá la palabra castigados es corregidos, conforme a 2 Timoteo 3:16. Porque, por tanto, en el verso 28 dice, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Cómo te tenés que probar? Bueno, buscas la palabra de Dios conforme a 2 Timoteo 3:16, que dice que la palabra de Dios es como una espada que está hecha para corregir. Vamos a leer a Timoteo. A ver, 2 Timoteo 3:16. A ver. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué? Porque la palabra te corrige. Entonces vos te metés, vos ves el versículo, vos entendés, el Espíritu Santo te habló, te guió. Entonces, ¿quién te castiga? Bueno, es simple. El que cree no ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué es acá? El tema es que vos, si no crees a la palabra, ya has sido condenado. ¿Entendés cómo es? Ya has sido condenado. ¿Por quién? Por la palabra. ¿Quién te condena? ¿Dios? No. Jesús no vino a condenar a nadie. Jesús vino a salvar. La palabra de Dios
es el ayo, el maestro. Entonces tú te metes bajo la condenación. ¿Y quién es el que te castiga? ¿Quién es el que vino a hurtar, matar y destruir? El diablo. Allí están los espíritus de enfermedad, allí están los espíritus de muerte. ¿Me entendés lo que es? ¿O vos pensás que el Dios te va a mandar muerte o te va a mandar enfermedad? Porque vos participás indignamente de la cena del Señor. No. Él te corrige por medio de la palabra. Tú te examinaste, probás a vos mismo. Si vos no te metiste bajo la palabra, ya fuiste condenado. ¿Por qué? Porque no estás bajo la palabra. ¿Entendiste? Es simple. Es la cosa más simple que hay. Entonces, el significado de la cena, de la Santa Cena, para el pueblo del Señor, para todo el cuerpo de Cristo, es la comunión, es la unión, es el examinarse a uno mismo. A ver, no tengo más alto concepto del que tengo que tener. Yo no soy más salvo en mi iglesia que la iglesia del vecino. ¿Entiende? No somos más que la iglesia de ese que usted critica siempre porque van 10.000 personas. ¡Ay, porque están bla, bla! No, usted no es más que eso. Usted no es más. ¿Escuchó? Porque si no, entra en este rango de personas. Escuche, en los carnales, donde hay celos, contienda, disensiones. ¿Por qué? ¿Por qué te crees más que los demás? Porque no entras en esa. O vos pensás que sos más que ese ministerio de 10.000, 15.000 personas que bueno, vos decís, perfecto, ahí te predican la prosperidad, bla, 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 bla. Y vos te crees más porque no vas ahí. O porque sos gran cristiano. O tal vez decís, no, pero yo tengo claro esto de la predestinación. Mirá, ellos no lo creen. ¡Guau! Tremendo. Porque no tenemos ídolos en la iglesia. ¡Qué tremendo! Sos más cristiano. Vos estás salvo, sos vos solo. Vos y tu congregación son los salvos en este país. Después no se salva nadie. Y no sé a quién le estoy hablando. Porque soy un hombre muy frontal, mi hermano. Yo no puedo andar con pequeñas cosas, mi hermano. Y más a la hora de predicar la palabra de Dios. Voy a cerrar con 1 Corintios, capítulo 3. Y dice Pablo así: ¿qué pues es Pablo, qué es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta ni es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y hay que hablar mucho de esto y no da el tiempo, y podemos hablar en otro programa, ¿sí? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, pero el día la declarará. Aquí en la tierra, acá el día, acá. Pues por el fuego será revelada, acá. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, acá en la tierra. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, acá en la tierra. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, acá en la tierra. Si bien él mismo será salvo. Escuche, él mismo será salvo. Quiere decir que tanto el que edificó con hojarasca y le erró en muchos puntos y en muchas comas de la palabra, mi hermano, será salvo. El mismo que edificó en una piedra preciosa, en oro o en plata, mi hermano. Escuche una cosa, esto va a dar para otro programa porque se me fue el tiempo. Pero le voy a decir una cosa, hermano. No tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, mi hermano. Romanos capítulo 12.
tome la Santa Cena humillándose, bendiciendo al pentecostal bautista presbiteriano, al católico, a aquel vecino que dice yo creo a mi manera, bendígalo, bendígalo, tome la cena, una el cuerpo de Cristo, no diga yo soy de fulanito, yo soy de menganito, yo soy pentecostal, yo soy bautista, no, una, porque si no hay espíritus de muerte que van a operar en su iglesia, espíritus de enfermedad, y tome la Santa Cena como tiene que tomarla, uniendo el pacto en la sangre y en el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús. Espero que les haya quedado esta enseñanza que va a ser muy polémica en estos días realmente, porque rompió unos cuantos paradigmas de la iglesia. Hay cosas que se rompieron aquí, hay gente que entendió, hay gente que se enojó, pero bueno, Dios sabe, ¿sí? Dios hace como Él quiere. Así que en estos días, probablemente mañana, si Dios me toca, voy a seguir manejando, voy a seguir hablando de este tema aquí en Primera de Corintios capítulo 3, que está muy, pero muy interesante, mi hermano. Interesante. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo programa. Hoy vamos a dejar los medios de comunicación grabados porque se nos fue. Y ya casi estamos ya terminando. Pero bueno, sin antes decirles... Dios te ama, nosotros te amamos, Jesús es el Señor. Chau, chau.